paz, amor, cambiar el mundo. Son temas que muchos de nosotros a diario nos proponemos hacerlos realidad. Y el primer paso para lograrlo es cambiar nosotros mismos. ¿Qué hay de sorprendente en la vida de un hombre que se propuso a cambiar la situación de los derechos civiles de los afroamericanos, que marcó toda una trayectoria de constantes luchas por lograr la igualdad y la justicia de los negros, que a pesar de las barreras, amenazas y demás obstáculos, logró marcar un antes y un después en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica? Soy Joyny Sedano. Bienvenidos a los misterios de 1000 historias. El gran líder, activista político y teólogo Martin Luther King. ¿Cuáles fueron los hechos que lo llevaron a convertirse en el líder que fue? ¿Cuál fue su comienzo en la vida para inclinarse en la búsqueda de la libertad e igualdad de estas personas? Si quieres descubrirlo, pues te contaremos la historia. De niño, vivió la experiencia de una sociedad segregacionista. A los 6 años, 2 amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados para jugar con él. Era hijo de Martin Luther King, pastor de una iglesia, y de Alberta Williams King, organista de una iglesia. Desde muy pequeño se le vio el entusiasmo y la visión de que sería un hombre que llegaría lejos. King sobresalió mucho en sus estudios. No cursó el 9º ni el 12º grado, y a sus 15 años entró al Instituto Morehouse. Se graduó de Sociología en 1948 y se matriculó en Cross Hill Theological Seminary en Chester, en Pensilvania, de donde salió con un grado de licenciatura en Teología el 12 de junio de 1951. En 1955 recibió el grado de doctor en Filosofía. Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott. Tuvieron 4 hijos: Yolanda King en 1955, Martin Luther King III en 1957, Dexter Scott King en 1961 y Berenice King en 1963. Podemos decir que Luther King vivió la época de la discriminación desde su niñez. Fue criado en un ambiente cristiano. Estudiaba mucho a Gandhi y podemos decir que adoptó su forma. Le tomó amor a la humanidad, se propuso cambiar la historia y lo logró. King fue nombrado en 1954 pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, con 25 años de edad. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, Luther King inició un boicot de autobuses con la ayuda del pastor Ralph Abernathy y de Edgar Neeson, director local de la National Association for the Advancement of Colored People. Martin Luther King fue arrestado a causa de ocasionar el boicot. La población negra apoyó esta campaña que duró 328 días, los cuales fueron de mucha tensión. Luego de esto empezaron las pesadillas para King, al recibir amenazas de muerte. King fue a Harlem a firmar su reciente libro sobre el boicot de Montgomery, y en ese lugar una mujer demente le apuñaló en el pecho. El doctor dijo que Martin estaba vivo de milagro, porque si hubiera estornudado, habría muerto. Luego del boicot, King ayudó a fundar la SCLC, Social Christian Leading Circumference, para impulsar la causa de los derechos civiles. Para King era difícil cada vez más poder combinar su labor política y defensora con su pastorado. No cabe duda de que esa situación cada vez era peor. En 1960,
algunos jóvenes universitarios de Nashville y otras ciudades del sur lanzaron un ataque frontal a la segregación legal, organizando sentadas en comedores solo para blancos. Tenían todo en su contra. Mientras ellos esperaban pacíficamente a que les sirvieran, los blancos le golpeaban y se burlaban de ellos, y generalmente cuando intervenía la policía era para apresar a los negros. King sin dudas se convirtió en el líder espiritual del movimiento. En Alabama, jóvenes blancos y negros que se hacían llamar los Viajeros de la Libertad viajaron juntos para hacer frente a las leyes segregacionistas, los cuales fueron atacados de una manera muy violenta. Pero estos necesitaban un líder, una persona capaz de dirigir, pero también de orientar. ¿Y quién mejor que el líder del momento? Inmediatamente, los jóvenes clamaron a King, y él respondió afirmativamente a la llamada. Era visible el odio absoluto por parte de la mayoría de los blancos, los cuales no dudaban a la hora de utilizar su poder para amenazar a King. En una iglesia, dando un discurso de apoyo a los Viajeros de la Libertad, le sorprendió una muchedumbre con antorchas, los cuales amenazaban con quemar la iglesia con más de 700 personas dentro, a lo que él dijo: We are not giving in for what we are standing for, and maybe it takes something like this for the federal government to see that Alabama is not going to place any limit upon itself. It must be imposed from without. And I hope that we will remain calm as we have done in so many touchy, difficult moments, and I know we're going to do it. God bless. Pero King contaba con el apoyo del gobierno. Realizó una llamada a Robert Kennedy solicitándole respaldo federal. Nunca mostró miedo. Nunca mostró duda, y eso era lo que lograba que él mantuviera a las personas tranquilas. No usaba prepotencia o control. Amaba escuchar a sus seguidores, ver cómo actuaban, cómo pensaban, y entonces, luego de escuchar, daba su opinión como uno más del grupo. Cuando Martin hablaba, el silencio era tan grande porque todo el mundo quería escuchar lo que Martin Luther King iba a decir. King utilizó una vía muy inteligente al crear un grupo para que famosos artistas y figuras públicas apoyaran este movimiento, lo cual le funcionó muy bien. Pero no solo eso. Martin Luther King también buscó apoyo en los grandes hombres de negocios de Nueva York. Era un hecho que Martin Luther King estaba moviendo la nación, único hombre negro que tomó la iniciativa de buscarle soluciones a los problemas que enfrentaban los negros en Estados Unidos. En 1961, el movimiento de los derechos civiles tenía una gran cantidad de seguidores, pero esto también traía con sí las múltiples amenazas de muerte para King. Uno de sus principales opositores era el jefe de policía Bull Connor. Sus métodos de mantener a la población separada eran muy crueles. You can never whip these boys if you don't keep you and them separate. You've got to keep the white and the black separate. Pero King sabía que si las cámaras lo captaban y lo presentaban en los medios, la crueldad de Connor tendría un auge significativo en todo el país. Y así mismo pasó. Innumerables veces fue arrestado, golpeado, amenazado y hasta herido. Pero aún así, Martin Luther King no se rindió. El presidente John F. Kennedy fue uno de los que más aportó a la campaña contra la segregación en Birmingham, y el 10 de mayo de 1963 se firmó el Acuerdo de Tregua.
Para King era un alivio tener un aliado en la Casa Blanca. Pero no todo es perfecto. Asimismo, había alguien que no estaba de acuerdo con las acciones de Martin Luther King, el director del FBI, Edgar Hoover, el cual le vigilaba día y noche. Le intervino los teléfonos, lo cual duró para el resto de la vida de King. La más grande reunión pacífica de la historia de Norteamérica la llevó a cabo el movimiento de Martin Luther King. En ella participaron unos 200,000 manifestantes, los cuales eran de todas las edades y de todas las razas, e incluso famosos de Hollywood, y marcharon hacia el Lincoln Memorial. En ese lugar, Martin Luther King dio el discurso que hasta hoy ha creado conmociones en todos los que conocen su historia. Pero lo que causa más controversias es que al momento de dar el discurso, King cierra el guión que tenía preparado para el discurso y habló sobre lo que en verdad quería que la gente escuchara. Y las personas que estaban ahí no lo sabían, pero estaban a punto de ser conmovidos por las palabras de un hombre con un gran sueño por lograr. El gran discurso que marcó toda una historia. I have a dream. Yo tengo un sueño. At this time, I have the honor to present to you the moral leader of our nation, Dr. Martin Luther King, Jr. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring in Whitney Capital. When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Sin lugar a dudas, el año 1963 trajo logros, pero también quedó marcado como un año muy oscuro. Ese mismo año, asesinaron al aliado de King, el presidente John F. Kennedy. Obviamente, King asistió al funeral. King en su silencio meditó y dijo: si han matado al presidente, yo no cumpliré los 40. A sus 35 años de edad fue declarado con el Premio Nobel de la Paz, pero él solo se preguntaba cómo podía recibir tales honores. I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving. Pocas veces se le vio sonreír. Esos momentos de felicidad eran muy escasos. En Memphis, debía dar un discurso en una iglesia frente a más de 11,000 personas.
pero estaba muy resfriado, así que sus compañeros le pidieron que se quedara en casa. Cuando ellos llegaron a la iglesia, la multitud se entusiasmó porque pensaban que Martin Luther King había llegado junto con ellos. Entonces le llamaron y le dijeron que tenía que ir a la iglesia. A quienes esperaban esas personas era a Martin, así que se vistió y fue a la iglesia. A su llegada, inmediatamente comenzó el sermón y expresó todo lo que llevaba dentro. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Fearing any man, mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Después de este discurso, es de hecho que Martin Luther King había sentido que no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Así que quiso dejar bien claro que no importaba si no llegaba con ellos a la gloria, porque él ya había visto la tierra prometida. Casi 24 horas después, salió de la habitación del hotel en la que se encontraba y un disparo acabó con su vida. La noticia se difundió en todos los medios de comunicación. La muerte del gran líder Martin Luther King era de lo único que se hablaba ese día. Esa misma noche, las ciudades de todo el país ardían en llamas. Los disturbios duraron días y en Washington hicieron falta más de 10,000 agentes federales para poder controlar los disturbios. Fue la mayor ocupación de una ciudad norteamericana. Durante 3 días y 3 noches, millones de personas mostraron sus condolencias ante este terrible suceso. Para su familia, el dolor era insoportable. El 9 de abril de 1968, en Atlanta, alrededor de 60,000 personas asistieron a su funeral, entre ellos familias, amigos, políticos, famosos y seguidores. Y lo que se reprodujo en su funeral fue un discurso que había dado King sobre su elegía. And if you get somebody to deliver the eulogy, tell them not to talk too long. Tell them not to mention that I have a Nobel Peace Prize. That isn't important. I want you to say that I tried to love and serve humanity. Yes, if you want to say that I was a drum major, say that I was a drum major for justice. Say that I was a drum major for peace. I was a drum major for righteousness. Pasado esto, se puso en marcha la investigación por parte del FBI. Y las pistas encontradas dieron el resultado de un hombre conocido como James Earl Ray, un delincuente que había escapado de una cárcel de Missouri. Ray fue detenido en Inglaterra un mes después del asesinato. Se declaró culpable y tiempo después se retractó. Murió en 1998 mientras cumplía su condena a cadena perpetua. Es obvio que no actuó solo, porque era imposible que un delincuente recién fugado de una cárcel, fichado, sin recursos y buscado en todo el país, haya llegado tan lejos del lugar de los hechos solo. Aparte de que el mejor y más poderoso servicio de investigación no se haya enterado de estos planes y no hayan podido encontrar a un convicto, es algo imposible de creer. Hasta hoy se desconocen las posibles personas que le ayudaron a cometer el delito. Lo que sí es un hecho es que James Ray fue quien apretó el gatillo. Hoy, de Martin Luther King solo no sabemos el nombre y tal vez conozcamos algo de su historia, pero la realidad es que Martin Luther King es un hombre digno de admirar.
Un hombre que cautivó a todo el mundo con sus palabras y sus hechos. El doctor Martin Luther King, ganador al Premio Nobel de la Paz. Un hombre digno de la palabra líder. Tal vez el mejor de todos. Un hombre el cual día a día millones de personas se van olvidando de lo que significó en la historia de la humanidad. Y la verdad es que el nombre de un hombre como este jamás debe morir. Comparte tu opinión con nosotros en nuestras redes sociales. Soy Joyny Sedano con los misterios de 1000 historias. Será hasta la próxima.